Hola, mi nombre es Carlos Rafael Aliza Negrón y esta es mi colaboración para Radio Movimiento, titulado Cuba en mi corazón, Cuba y el pueblo cubano, solidaridad siempre. Como decía el gran Eduardo Galeano, es esa islita porfiadamente alegre que se niega a tirar la toalla. No es que sea perfecta, tiene mil problemas, pero la tienen en la mira porque es un ejemplo de dignidad. Es el país chiquito que ha sobrevivido a 12 presidentes gringos que se lo han querido almorzar y que a pesar de todo sigue siendo de los más solidarios del mundo. La cosa viene de lejos. Desde que Cuba decidió ser libre en 1959, Estados Unidos no le perdona dicha osadía. Le han tirado con todo. La invasión de Vallacochinos, más de 600 intentos de asesinar a Fidel, bombas en hoteles y hasta aquel sucio truco psicológico de la operación Peter Pan, donde engañaron a miles de padres para que mandaran a sus hijos solos al extranjero. Pero hoy la guerra económica es brutal. El bloqueo que lleva más de 60 años le ha costado a la isla una cifra astronómica, más de 2 billones de dólares. Para que se den una idea, lo que Cuba pierde en solo 14 horas de bloqueo alcanzaría para pagar la insulina de todas los diabéticos del país por un año. Con lo que se pierde en 19 minutos, se comprarían todas las sillas de ruedas eléctricas que necesitan sus escuelas especiales. Entre 2024 y 2026, la situación se puso de color hormiga brava. Al meter a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, una mentira del tamaño de una casa, los bancos del mundo tienen miedo a tocar la isla. El resultado, apagones masivos, solo 12 días de bloqueo cubrirían el mantenimiento de todo el sistema eléctrico, salud en jaque, faltan piezas para equipos de cáncer y catéteres para bebés porque tienen componentes gringos y comida. Con 2 meses de bloqueo se pagaría la canasta básica de todo el pueblo por un año. Es un asedio total. No solo impiden comprar medicamentos, sino que bloquean la tecnología para diagnosticar a un abuelo con Alzheimer o a un niño que necesita un implante para oír. La ONU lo ha dicho claro. Esto es una violación a los derechos humanos y un castigo arbitrario. Pero a pesar de todo, Cuba demuestra solidaridad a prueba de todo. A esta Cuba que no le han perdonado, perdonan una porque decidió ser dueña de su propio destino. Y por eso desde esas décadas, como hemos explicado, carga ese económico brutal que busca asfixiarla. Pero lo curioso es que mientras intentan encerrarlo, los cubanos no han hecho más que abrirse al mundo. No dan lo que les sobra, comparten lo que tienen. Como dice Danny Glover, su educación no solo enseña a leer, sino que los libera. Médicos y no bombas es un ejemplo. Lo de la salud de Cuba es en otra galaxia. Desde los 60, desde los años 60, sus médicos han atendido más de 2.300 millones de personas. Sí, leíste bien. Casi un tercio de la humanidad ha pasado por sus manos, por doctores cubanos. Héroes de bata blanca. Han salvado unos 12 millones de vidas y operado a otros 17 millones en la línea de fuego. Cuando el ébola espantó al mundo en el 2014, Cuba fue la primera en mandar a su gente a África Occidental. La Operación Milagro. Le han devuelto la vista a más de 3 millones de personas. La Escuela de Medicina de las Américas ha graduado gratis a 30.000 médicos de 120 países para que vuelvan a sus barrios pobres a curar a los suyos. Además, su ciencia es de primer nivel. Crearon una medicina que evita las amputaciones por diabetes y fueron los pioneros con vacunas contra la meningitis B y la hepatitis B. Incluso en la pandemia del COVID-19 fabricaron sus propias vacunas, la Soberana y la Dala, y la compartieron las mismas con todas las que la necesitaran. En la educación, yo sí puedo. En la educación, el método cubano, yo sí puedo, ha enseñado a leer y a escribir a más de 10 millones de personas en 32 países. Gracias a esto, países
como Venezuela, Bolivia y Nicaragua se declararon libres de analfabetismo quiero decir, pero no se queda en Latinoamérica. El método ha llegado hasta comunidades aborígenes en Australia, maoríes en Nueva Zelanda y barrios en España y Canadá. Se adapta a cualquier idioma y ha sido traducido al quechua, al guaraní, al creol, lo que sea. Y en menos de 3 meses le cambia la vida a la gente. Conclusión, un ejemplo peligroso. Para las potencias, Cuba es un mal ejemplo porque demuestra que se puede poner la vida por encima del dinero. Sus médicos no buscan hacerse ricos, buscan sanar. Por eso, como dice el primer ministro de Santa Lucía, la gratitud hacia esta isla es eterna. Al final, como decía Galeano, Cuba no es lo que quiso ser, sino lo que pudo ser bajo tanto castigo. Mantener este cerco no es política, es ensañamiento, es mezquindad contra un pueblo que decidió escribir su propia historia. Estar con Cuba hoy es defender el derecho a la vida y a la dignidad. Por eso, hoy que el acoso contra ellos se pone más pesado, toca devolverles un poco de ese cariño. Cuba ha dado la cara por la humanidad 1000 veces. Lo mínimo es que nosotros alcemos la voz por ellos ahora, de esa gente que entre baches y sombras sigue demostrando que un mundo menos injusto es posible. Toda nuestra solidaridad para ese pueblo digno.